Jornada Académica Científica 2017-1. Muy bien, como se mencionó, el tópico a desarrollarse es redacción científica para la revisión de la literatura. ¿A qué me refiero cuando digo revisión de la literatura? Es equivalente al desarrollo del marco teórico. Es decir, esta redacción no es para descripción del problema, no es para metodología ni para resultados. Es exclusivamente para el marco teórico y también se utiliza la misma lógica para la discusión. Hablando de redacción, en este caso puede ser de la tesis o del artículo. Bien, entonces repito, este proceso de redacción, esta lógica de la redacción, tiene que enfocarse dentro de lo que es la revisión de la literatura. Es decir, cuando usted va a hacer teoría de sus variables, es este el proceso que se va a seguir. Muy bien. El proceso de redacción, después de muchas propuestas, ustedes deben haber encontrado muchas metodologías de redacción. A las finales se ha llegado a un consenso propuesta por la redacción científica. Es que tiene tres etapas: la planificación de la redacción en sí y la revisión. Este proceso es secuencial y es a la vez cíclico. En primer lugar voy a esbozar qué es el proceso de planificación. El proceso de planificación de la redacción tiene que ver con la búsqueda de información, uso de gestor de información y lectura selectiva. Aquí ya no es la planificación en qué me inspiro ni de qué voy a hablar. Tengo que comenzar a redactar teniendo contenidos. ¿Dónde busco? Hago búsqueda de información en la base de datos, busco artículos, busco tesis, busco libros electrónicos y voy buscando información que esté de acuerdo a mi variable. Uso un gestor de información, como en este caso el Mendeley. ¿Por qué? Porque este gestor me va a permitir coger la información necesaria para poder citar en la tesis o en el artículo y poder referenciar. Citar me refiero cuando usted está redactando y pone los autores entre paréntesis y con el año. Y referencias me refiero a los datos de esa información de la cita que va al final del documento, que ustedes lo conocen probablemente como bibliografía. Y la lectura selectiva, porque voy a comenzar a revisar estos artículos, no leyendo todo, sino aquello que me interesa. Eso lo determina la variable que he escogido. Si es clima organizacional, si es desempeño, voy a tratar de buscar dónde está la información teórica respecto a redacción, a clima organizacional o desempeño laboral o cualquier otra variable que nos interese. Y entonces pasamos a lo que es redacción. En la redacción hay que levantar las ideas, fuerzas o constructos, que enseguida se los voy a mencionar. Desarrollar los constructos y debo hacer el uso del estilo de redacción. ¿Qué es el estilo de redacción? Es el estilo APA. Para nosotros, para las ciencias sociales, se ha estipulado que sea el estilo APA el que nos va a permitir decir si el nombre va entre paréntesis o va citado abajo. En este caso, para el APA es citación según el estilo APA. Y seguro en algún momento también ustedes recibirán algún tópico parecido. Y tenemos lo que es la revisión. Hay que releer, identificar los errores y la modificación del texto. Solamente para que ustedes tengan una idea. ¿Dónde se invierte más tiempo para este proceso de redacción? Les menciono de una vez, es en la planificación. Busca información, uso del gestor, subo mis datos al gestor, los artículos, y hago una lectura selectiva. La redacción es prácticamente un tiempo invertido menor que el de la planificación. Y después viene la revisión, que es otra parte también considerable. Voy entonces, me interesa, no vamos a hacer búsqueda de información, probablemente ya les han enseñado el uso del Mendeley y lectura selectiva. Voy a ir de frente a la redacción, al segundo paso, a la redacción en sí.
voy a enseñarles cómo levantar ideas fuerza. Lamentablemente no voy a hacer un proceso en vivo, en algún momento lo haremos, pero sí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se levantaron las ideas fuerza, dónde las identificamos y cómo fueron desarrolladas y bajo qué estilo de redacción se ha trabajado. Muy bien, para ello voy a hacer una pequeña teoría de en qué consiste el levantamiento de constructos y está en base a la estructura del párrafo. Toda estructura de párrafo debe tener la oración temática y en ella se deben consignar las ideas fuerza. Y después, cada idea fuerza debe ser desarrollada de manera ordenada a partir de la posición de varios autores, a partir de la opinión de varios autores. Repito entonces, la oración temática está compuesta por las ideas fuerza y la expansión temática es el desarrollo de cada una de las ideas fuerza. Aquí también necesito decirle que para identificar los constructos se necesita el análisis de las fuentes que yo ya he encontrado. Muy bien, vamos a pasar básicamente al ejemplo. Tengo aquí clima organizacional. Este es un trabajo que ya se desarrolló, ha sido uno de los tesistas y así empezó su trabajo. Siempre se trabaja en un hoja en blanco, aunque parezca al inicio un poco rudimentario y realmente a veces frustrante porque a veces hay que organizarlo. Yo les voy a decir lo siguiente. Esta es la oración temática, donde le decía que primero debo identificar las ideas fuerza. Aquí hay 4 ideas fuerza. Dice, el clima organizacional puede ser entendido como una percepción de los trabajadores, así como las características permanentes del ambiente. Número 3, fenómeno socialmente construido y que es un vínculo entre aspectos objetivos de la organización y el comportamiento subjetivo de los trabajadores. A ver, aquí el objeto a definir es clima organizacional, esa es la variable. Y he encontrado, 1, que el clima puede entenderse como la percepción de los trabajadores, puede entenderse como las características permanentes del ambiente interno, puede entenderse como un fenómeno socialmente construido, puede entenderse como un vínculo entre los aspectos de la organización y el comportamiento subjetivo de los trabajadores, es decir, hay 4 constructos. Yo he sombreado y he puesto a color, en color el azul y el rojo, porque es el único que desarrollaremos por el tiempo que tenemos. Miren ustedes, para llegar a construir este primer párrafo, donde consigno, encapsulo aquí las ideas fuerza, primero se ha tenido que invertir. Por ejemplo, les preguntaba a uno de los alumnos, a un grupo, eran 3 alumnos que desarrollaban un trabajo, y le pregunto y le digo, les pregunto, ¿cuánto tiempo invirtieron para desarrollar solamente las ideas fuerza? Entonces me dijeron, por promedio, profesor, cada uno invirtió en buscar 3 a 4 fuentes, cada uno por separado sobre el tema. En total tenemos alrededor de 12 fuentes y cada uno invirtió más o menos de 2 a 3 horas. Ya pongámosle 2 horas por alumno. Para construir esta primera parte ha habido un trabajo de 6 horas primero de búsqueda. ¿Y cuándo leyeron? ¿Cuánto tiempo? Bueno, nos hemos reunido una tarde, nos hemos demorado más o menos como 2 horas más o menos, para elaborar solamente el primer párrafo. O sea, invirtieron para construir el primer párrafo, más la búsqueda, la lectura y la identificación de las ideas fuerza, 8 horas, profesor. Claro que cada 2 horas fueron invertidas de manera separada y un día indicado. Entonces ya se pueden dar cuenta ustedes que para redactar tiene que haber todo un proceso de planificación, búsqueda de información y lectura. Bien, regresamos entonces a las ideas fuerza. Repito,
voy a solamente a trabajar sobre percepción de los trabajadores y características permanentes del ambiente interno. Aquí ha habido una... Ya, listo. Repito entonces, el clima organizacional puede ser entendido como una percepción de los trabajadores. Primera idea, fuerza. Así como las características permanentes del ambiente. Segunda característica. Segunda idea, fuerza. Entonces, el párrafo que viene aquí a continuación, según el concepto teórico, dice, la oración, el desarrollo es el desarrollo de cada una de ellas. Ahora, ¿en qué orden está? Primero tengo percepción de los trabajadores. Y entonces voy a desarrollar esta idea fuerza en este primer párrafo. Todos los autores que ustedes ven acá citados desarrollan solamente percepción de los trabajadores. Entonces también ha habido un trabajo previo de seleccionar qué autores hablan acerca de solamente la idea fuerza de percepción de los trabajadores. Probablemente les he invertido una media hora, una hora para seleccionar y ahora empiezan a redactar. Y entonces dice lo siguiente. Según Mujica Pérez, el clima organizacional se constituye como la percepción compartida de los miembros sobre las prácticas y el ambiente, que para Cornell, citado por Pérez, Maldonado y Bustamante, es sobre el trabajo y roles o desenvolvimiento de las habilidades permitiendo diagnosticar el clima organizacional. Si ustedes ven aquí hay una fuente, hasta ambiente, y después está Cornell. Primero está Mujica Pérez y después está Cornell, ¿cierto? Que ha sido citado por Pérez, Maldonado y Bustamante. Hay dos autores. Quiero que ustedes entiendan la lógica de cómo se agrega el segundo al tercer autor. Y la lógica es la siguiente, que agrego al segundo autor explicando al primero. Al tercero puede explicar al segundo o puede explicar también al primero. No es que agrego al segundo y repite lo que dice el primero, no, sino que el segundo, el tercero, el cuarto que agregue explica al anterior, sea el primero, sea el segundo o sea el tercero. Entonces vamos a meternos a este temita. Dice, según Mujica Pérez, el clima organizacional se constituye como la percepción compartida de los miembros sobre las prácticas y el ambiente. Según Mujica, dice que el clima se constituye como la percepción compartida, ¿sobre qué? De los miembros, ¿sobre qué? Sobre prácticas y el ambiente. Pero Cornell amplía, ya no dice solamente prácticas y el ambiente, sino que ya empieza a especificar que para Cornell, citado por tal, dice, es sobre el trabajo, roles, desenvolvimiento de habilidades, esto lo dice Maldonado, y ahora viene otro autor. ¿Quién es este autor? Jackson y Slocum. Slocum dice, permitiendo, dice, diagnosticar el clima organizacional, es decir, las prácticas, el ambiente, el trabajo, el rol, el desenvolvimiento de habilidades, permite diagnosticar el clima. Ya no solamente es la percepción, sino que bajo la percepción hay un nivel mayor. Ahora permito diagnosticar cuál es el clima organizacional que existe en la empresa, en la organización. ¿Sí? Está aumentando. Primero dice que son prácticas de ambiente, Cornell menciona que es trabajo, roles, y Slocum me está diciendo que permite diagnosticar el clima. Sigamos. Y hay varios, ¿no?, que están aquí. Mous Rivas dice, perdón, aquí esto está mal, vamos a removerlo aquí, ya está. Muy bien. Para James y Jones, ¿sí?, se refiere a las percepciones de los trabajadores de una organización con relación al ambiente general en que se desempeña. Esto es sobre sus políticas, prácticas y procedimientos que son compartidos por los individuos dentro de una organización. Aquí está hablando ya de políticas, ¿cierto? Y esto lo dice Reicher y Schneider. De esta forma, González considera que el elemento fundamental son las percepciones
que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. Muy bien. Cada autor ha ido aumentando un tipo de explicación para ampliar lo que el autor anterior menciona. Y entonces tenemos los constructos, tenemos, ¿qué más? Tenemos el desarrollo y ahora tenemos el estilo APA. El estilo APA es el que ustedes ven aquí, autor, año, ¿sí? Es así el estilo APA, ¿no? Por ejemplo, en el estilo Vancouver no es así, en el estilo Vancouver solo hay llamadas, hay numeritos en superíndice y la fuente está descrito a pie de página, pero en este caso el estilo APA es de esta manera. Y solamente para repasar, voy a ir a la diapositiva para decirles de qué es eso lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Levantar las ideas fuerzas. Para este ejemplo los alumnos levantaron las ideas fuerzas, desarrollaron los constructos y utilizaron el estilo de redacción. Regresamos entonces a la redacción y entonces lo que hemos hecho es levantar constructos acá, hemos desarrollado los constructos y la redacción se ha realizado en base al estilo APA. Voy a desarrollar como un segundo ejemplo características permanentes del ambiente interno. Entonces, al igual que el primer constructo, lo hemos desarrollado en un párrafo y hay varios autores que hablan sobre esto. Y ahora vamos a ver las características permanentes del ambiente interno y ahora vamos a verlo desarrollado en otro párrafo. Y dice así. Por otro lado, Denison, 1989, dice que el clima organizacional es una cualidad relativamente permanente del ambiente interno de la entidad. Para Foregan y Hilmer, 1984, tales características permanentes son el tamaño de la organización, la estructura organizativa, la complejidad de los sistemas organizacionales, el estilo de liderazgo, las orientaciones de las metas, convirtiéndose según, aquí hay problema, según Van Meugen et al. 1999, es un conjunto de condiciones existentes que tiene impacto sobre el comportamiento individual. Y ahí está. Entonces, si ustedes pueden ver, tenemos al segundo constructo, características permanentes del ambiente interno, y aquí el desarrollo de la misma. Si vamos a entender teóricamente ambas posiciones de ambos constructos, hagamos un poquito de teoría. El clima organizacional dice que se determina a través de la percepción de los trabajadores. Sin embargo, y hay varios autores que lo dicen aquí, miren, todos estos autores, ellos no se lo han inventado. Sus compañeros que han redactado esto no se lo han inventado. Son todos estos autores que apoyan esta posición. ¿Sí? Por eso es redacción científica también, ¿por qué? Porque se apoya en el campo del conocimiento, investigaciones hechas por otros. Por lo tanto, se convierte en constructo. Constructo es cuando ya un conocimiento se ha establecido, ¿no? Una posición ha sido establecida. Entonces, aquí tengo varios autores que sustentan que es la percepción de los trabajadores. Ahora, características permanentes del ambiente interno. Hay una teoría que dice que el clima organizacional existe sin que el trabajador ni la percepción de él se haya dado. Es decir, si viene un trabajador nuevo a una empresa, ya el clima está hecho. No es que él percibe y recién existe el clima, no. El clima organizacional ya está establecido y él se empieza a enterar recién que hay un tamaño de organización, hay bastantes trabajadores de varias áreas, hay un área de logística, hay una estructura organizativa, hay jefes de área, hay subjefes de área, la complejidad de los sistemas organizacionales, el estilo de liderazgo, si es vertical, si es compartido, y él probablemente se da cuenta de que existe un plan estratégico que se orienta a ciertas metas. Todo esto tiene impacto en el trabajador. Entonces está desarrollándose un constructo, una idea fuerza que está apoyada por varios autores también que está acá.
¿sí? Entonces, yo tengo que agrupar a los autores en base a los constructos. ¿Qué es lo que me permite armar el párrafo más nutrido y más significativo para los autores? ¿Qué es lo que me permite? Levantar primeramente mis constructos. ¿Qué es lo que me permite levantar mis constructos? Mi búsqueda de información, lectura selectiva y una lectura analítica para poder levantar mis constructos. Después de haber levantado mis constructos, agrupo a mis autores y empieza entonces la redacción, uniendo de manera lógica cómo es que el primer, el segundo, el tercer autor explican cada uno de estos constructos. Muy bien, para terminar, solo voy a hacer el repaso siguiente. Para yo redactar, primero planifico, perdón, aquí está, busco información, subo mi información al Mendeley, al gestor, y entonces cuando ya lo tengo ahí, hago mi lectura selectiva y empiezo a redactar. La redacción en sí es levantar las ideas fuerzas en base a las fuentes que tengo, desarrollo cada uno de los constructos y utilizo el estilo, en este caso el estilo APA. Después ya ha habido, como ustedes han visto, he podido corregir algunas frases que estaban sueltas y se ha completado el proceso a través de la revisión. Y entonces, yendo aquí al ejemplo, tengo mi párrafo donde los alumnos levantaron sus ideas fuerzas, sus constructos, y para ejemplo de hoy solamente me he ocupado de 2 de ellos, ¿no? Son 4, pero solo 2 de ellos. Este es el clima, se determina en base a la percepción de los trabajadores y en base a las características permanentes del ambiente interno. Y para el primero tengo este párrafo en la cual sustento la primera idea fuerza o el primer constructo. El segundo autor, el tercero y cuarto siempre explican al primero, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. Y utilizo el estilo APA para citar a los autores. Y voy al segundo constructo o a la segunda idea fuerza, características permanentes del ambiente interno, y entonces tenemos, por otro lado, Deniso dice que el clima organizacional es una cualidad relativamente permanente del ambiente, y tengo aquí varios autores que desarrollan y apoyan esto que ustedes ven aquí. En otras palabras, cuando yo decido cuál es mi idea fuerza, yo debo tener, ¿qué cosa? El apoyo de ellos. Si no, no me atrevo a decir cuál podría ser mi idea fuerza. La idea fuerza, el constructo va a ir brotando en la medida en que voy leyendo mis fuentes. Muy bien, espero que esta sesión haya sido de provecho, y recuerden, siempre le decimos a los alumnos, no queremos cantidad de texto, queremos poco texto pero que esté fundamentado, porque las redacciones, cuando es Ctrl+C, Ctrl+V, para un autor un párrafo, para el segundo autor otro párrafo, o sea, prácticamente si yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 fuentes, en la manera tradicional del Ctrl+C, Ctrl+V ya tendría más o menos como 2 páginas. No. Nuestros alumnos acá no desarrollan mucho texto, pero es un texto fundamentado, ¿cierto? A veces desarrollan en 2 semanas, es una página, 2 páginas, pero van construyendo de a pocos porque hay que invertir tiempo y hay que hacer un trabajo serio. Muy bien, por lo demás, no olviden que esta forma, esta lógica de redactar es para la revisión de literatura, que es equivalente al marco teórico. Muy bien, espero que les haya servido. Cualquier cosita estaremos probablemente en contacto a través del Departamento de Investigación de aquí de UPU Virtual. Entonces nos vemos en la 7ª jornada académica científica. Muchas gracias.